¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una mañana más aquí a Radio Televisión Marbella. Abrimos como en casa, hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí contándoles muchas cosas y con diferentes invitados, como el primero que ya se ha sentado aquí en nuestro sofá. Así que yo creo que lo primero es darle también los buenos días a Luis Quiroga, como decíamos, que va a ser nuestro primer invitado de la mañana, y luego ya vamos con todo el repaso habitual que tenemos. Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, venimos a hablar un poco de septiembre, que ya se nos va, sí, pero sobre todo para hablar un poquito de julio, agosto, sí, en cuanto a la hostelería. A ver qué tal ha sido. Si ha sido realmente un verano fuerte, potente como se preveía, o se han superado las expectativas, nos hemos quedado un poco igual que el año pasado. Bueno, pues de todo esto hablaremos con Luis Quiroga, que es delegado de Maus aquí en Marbella, pero si les parece voy a empezar con la previsión meteorológica, como siempre hacemos, ya que hoy parecía que podía haber algo de lluvia, según la Agencia Estatal de Meteorología, por cierto, que tiene avisos de tormentas en Antequera y en Ronda, pero por aquí, por la costa, nada, así que más bien zonas de interior. Intervalos de cielos nubosos en el litoral, con una, y lo digo literal, pequeña probabilidad de chubascos ocasionales. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas que pueden llegar a ser localmente fuertes y más intensos, sobre todo en las zonas de sierra y por la tarde. Temperaturas sin cambios o un ligero descenso, viento de dirección variable. El termómetro para Marbella, 27 grados de máxima, 20 de mínima. Y aquí tiene un poco la planificación de los próximos 7 días. Hoy, por ejemplo, ya les digo, aquí hasta más o menos mediodía existe el riesgo de que llueva algo, pero ya les digo, en principio lluvia escasa, no hay mucho más. Luego a partir ya del día seguirán las nubes, pero ya a partir de mañana, sobre todo, cielos más despejados. El otoño lo vamos a recibir con un solazo que no veas. Y con temperaturas, ya decimos, en torno a las máximas 27, 26, incluso el domingo a 28 grados, pero la mínima no baja de los 20 grados hasta precisamente ya el fin de semana, donde ahí sí que bajará un bajón de 3 grados, se pondrá en 17. Vamos con el precio de la luz. Ahora mismo, a esta hora, se pagan a 32 céntimos, que es más o menos el precio medio de toda la jornada. Lo más barato, desde las 2 de la tarde a 27 céntimos hasta las 6, que será 29. Y a partir de ahí hablaríamos de 36, 40, 41, que serían el tramo desde las 6 hasta las 10 de la noche, que sería lo más caro del día de hoy. En cuanto a la gasolina, hoy lo más barato para repostar gasolina 95 está de nuevo en San Pedro de Alcántara a 1,60, luego a 1,68 aquí en Marbella, también a 1,69, vamos a 1,70, 1,73, es el precio que vemos más repetido, 1,74, y a partir de ahí lo más caro 1,77, 1,79 y 1,80. En cuanto al gasoil, lo más económico, también tenemos que ir hasta San Pedro de Alcántara, a 1,77 en el polígono industrial. A partir de ahí, 1,84, que sería lo más económico aquí en Marbella, y seguiríamos en este caso a 1,85, 1,86 y 1,87, 1,88, que vemos es el precio también muy común, que se repite, vemos en muchas estaciones de servicio, para entrar en lo más caro, que sería desde 1,94 €, pasando por 1,95 hasta llegar al 1,98 €. Allí estamos en 1,99, hoy bajamos otro centimillo. En cuanto a la situación del tráfico, a esta hora absoluta normalidad, no hay ninguna incidencia que nos apunte la DGT, así que como ven, pueden circular sin ningún tipo de problema, dirección hacia Estepona, Algeciras, o también hacia Málaga capital, donde de momento no vemos aviso de ningún tipo de accidente ni de retenciones, así que absoluta normalidad. Y como también este año le queremos dar, ya que el Euribor está subiendo porque han subido los tipos de interés, pues ahora mismo el último que marcamos fue el lunes, es el que se acaba de publicar, está en 2,29 puntos. Recordamos que la media mensual se encuentra, en este caso, la tenemos en 2,037. Lo digo por si les toca revisar en este mes de septiembre, pues ya saben. Vamos a ir con la prensa provincial. Hoy empezamos con el Diario Sur, que tienen dos protagonistas, dos políticos que han anunciado que se van a presentar a las elecciones municipales de este próximo año, en este caso por la alcaldía de Málaga. Repite Francisco de la Torre y Dani Pérez
volverán a competir por la alcaldía de Málaga. El alcalde y el líder de los socialistas malagueños confirman que serán candidatos en las municipales. En la fotografía, que es la que tiene hoy el diario Sur, mientras que también Moreno invita a los empresarios catalanes a instalarse en Andalucía. Les recuerdo que vamos a hablar ahora en unos minutos sobre el impuesto de patrimonio. Y también en lo deportivo, la destitución de Pablo Guede en el Málaga y Pepe Mel, el elegido para el banquillo del Málaga tras la dimisión de Guede, el técnico madrileño, con el reto de revertir el pésimo arranque liguero del equipo. En cuanto al diario La Opinión, también es el tema titular que Paco de la Torre va a seguir como candidato a la alcaldía de Málaga. De la Torre oficializa que volverá a ser candidato a la alcaldía de Málaga. Optará a revalidar por sexta vez el cargo al que llegó hace 22 años por designación de Celia Villalobos. La fotografía es, sin embargo, para un deportista, para Alberto Díaz, el campeón de Europa con la selección española de baloncesto y jugador del Unicaja. Alberto Díaz luce su oro continental en Málaga y la llegada a la estación de tren María Zambrano, mientras que la Junta cree que la bajada de impuestos atraerá inversión y evitará la huida de capital. Además de esto, también Pepe Mel se pone hoy al frente del Málaga. En cuanto al diario Málaga Hoy, de la Torre aspirará con 80 años a un séptimo mandato como alcalde. Es el único periódico donde hace referencia a ese dato, el de su edad, 80 años. Si es una edad ya para estar en primera línea política o para más bien ya retirarse. Bueno, de momento Francisco de la Torre dice que va a seguir. La reforma es para que vuelvan los que se fueron. Habla la consejera Carolina España, que prevé el aumento de los ingresos tras el anuncio de la Junta de Andalucía de bajada de impuestos o la supresión del impuesto de patrimonio. Además de esto, también pues se repite la marcha o la destitución de Pablo Guede en el Málaga y la llegada de su sustituto. Guede deja el Málaga y el club ultima la llegada de Mel. Y la decisión del alumbrado, ese alumbrado navideño, estará en manos de los ayuntamientos. La Junta pretendía ajustar el encendido solo a las fiestas, pero le va a dejar esa última palabra, en este caso, a los distintos ayuntamientos. Bueno, pues esto lo que hoy destacamos en esta portada, en este inicio de Como en Casa. Como decíamos, ya teníamos aquí a nuestro invitado, a Luis Quiroga, delegado de Maus aquí en Marbella. Queríamos hablar un poco del verano, de cómo ha sido y sobre todo ahora que va a empezar la temporada de otoño, un poco por dónde pueden ir las previsiones. Digo previsiones porque luego esto es tan cambiante que puede irse todo al traste o incluso mejorar las previsiones. Luis Quiroga, muy buenas de nuevo. Muy buenas. Bueno, el verano para vosotros ha sido un verano fuerte, ha sido un verano bueno, un verano que respondió a las expectativas o quizás estaban tan altas que eran difíciles de cumplir. Un gran verano, a la altura de las expectativas. Es cierto también que cuando hablamos de la hostelería no es algo homogéneo. Es decir, no hay chiringuitos, hay clubs de playa, etcétera. Pero si hacemos la media de las sensaciones y de las opiniones, un verano a la altura de las expectativas o superior. Uh-huh. Sí, bueno, veíamos. Yo, por ejemplo, he visto en muchos sitios, por ejemplo, ese cartel de se busca camarero, se busca cocinero, urgente. O sea, quiere decir que había volumen de trabajo y hacía falta gente para cubrir esa demanda. Eso es una cosa que además ha venido para quedarse, yo creo, el déficit de profesionales de hostelería, y este verano ha sido horrible. Es decir, hasta el punto de que ha habido negocios que han tenido casi que plantearse cerrar partes de sus espacios porque no tenían camareros para atenderlos. Uh-huh. No, ha sido un verano muy potente. Ha sido un verano donde se ha visto que la gente, todas las ganas que traía de los años anteriores, de las limitaciones, las ha sacado a relucir. Y cuando hablamos de verano, estamos hablando de que septiembre pues sigue a ese nivel. Uh-huh. Sí. Porque aquí siempre hablamos un poco de que septiembre un poco alarga, o quizás es el otro verano, ese verano donde baja el número de visitantes, pero el que viene, siempre se habla que tienen un poder adquisitivo más alto. Claro, es decir, Marbella está perdiendo la estacionalización para bien de la ciudad.
Es decir, Marbella, ese socavón que había hace años, que de repente llegabas y parecía que desaparecía todo, eso ya no existe. Es decir, aquí se ha generado una población ya permanente que no estaba en otras épocas, y luego, como tú muy bien dices, ahora llega el mejor cliente de la ciudad, que es el jugador de golf. El jugador de golf en invierno juega en su país, y en verano juega en su país, porque el sueco juega en Suecia, tal, de buenas temperaturas, y ahora cuando ya llega esta época empieza a venir. Estamos hablando de menos gente, pero con un poder de gasto muchísimo más alto. No sé si vosotros estáis detectando que lo vinculamos mucho al golf, pero por ejemplo, hay un turista que venga a buscar otros servicios, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que ya vienen, por ejemplo, porque ha sido un boom del pádel en Centro Europa. Un boom total. Y vienen, porque las condiciones aquí se puede jugar al aire libre, y como que vienen ya con un pack completo. Juegas, tienes restaurantes, tienes más. Sí, sin duda. Y bueno, y además lo que comentábamos que está pasando en Marbella, es decir, el COVID, que ha sido una desgracia para todo el mundo, sin embargo, Marbella ha generado algo sorprendente, es decir, el teletrabajo se ha puesto de moda, más de lo que estaba, y muchos extranjeros se han dado cuenta de que por qué no teletrabajar desde Marbella. Y entonces, pues Marbella está, esa población que desaparecía cuando acababa el verano, etcétera, es que ya se está quedando aquí, que son los consumidores del pádel, que son los consumidores de los restaurantes, y sí, eso se ha notado y cada vez se va a notar más en Marbella. O sea que en líneas generales, lo que vosotros habéis podido un poco testar con vuestros asociados, que todos están contentos con el verano, ¿cómo han podido trabajarlo? Muy contentos, muy contentos. Siempre habrá excepciones, como todo en la vida, pero muy contentos, sí. Claro, luego llegará un poco la hora de hacer la cuenta de resultados, pero... Bueno, pero... la cuenta, sí, o sea, hay gente que se queja de que si el nivel de la gente... Yo creo que realmente eso en Marbella tampoco ha pasado tanto como se dice. Es decir, cuenta de resultados tiene que ser buena. Evidentemente, ¿de dónde ha habido un problema muy grave? Ha habido un problema muy grave con la inflación, evidentemente. Eso sí que es otro tema del que habrá que hablar. Es decir, cuando ha habido que subir el precio, se ha subido no tanto como la inflación, porque si no eso sería una barbaridad, pero evidentemente la cuenta de resultados queda tocada por la inflación, eso sin duda sí. Bueno, por la inflación, por la luz... Bueno, por los carburantes, claro, por materia prima. Claro, bueno, cuando digo la inflación exactamente, porque se ha disparado el precio de todas las cosas, por eso cuando se saca el decreto ley sobre control del gasto, que hay que tener los establecimientos a 25 grados, etcétera. Es verdad. Yo escuchaba todo eso y me hubiese dado ganas de decirle a la persona que hace eso, ese decreto ley, decirle que al menos los empresarios hosteleros, ya no hace falta que les digan que controlen el gasto eléctrico, es que lo controlan ya porque si no se arruinan. O sea, eso es así. Ha sido duro en ese sentido, ha sido duro. Pero gracias a Dios, imagínate eso mismo con un nivel de clientela bajo, hubiese sido horrible. Claro, quizás el horizonte se podría prever si seguía esta situación, que a lo mejor algunos se tenían que plantear la viabilidad o mantenerse abierto o cerrar porque no podía sufragar, no podía costear la actividad. Que después de este verano, bueno, no, ¿tú crees que puede haber alguien que se lo plantee? Yo creo que no, porque yo tengo la esperanza de que, salvo que pase, como nos está tocando vivir las 7 plagas de Egipto, a ver qué pasa en la siguiente, pero si no pasa nada extraordinario, Marbella es una ciudad que ha cogido una velocidad de crucero muy importante y es una ciudad donde, en concreto la hostelería, que es de lo que estamos hablando, va a funcionar muy bien el resto del año. Bueno, veremos a ver, porque esta mañana estaba Putin dando un discurso y ya estaba todo el mundo santiguándose, a ver por dónde va a salir la cosa. Eso es lo... Pero es curioso porque hasta de lo malo está teniendo suerte Marbella. Esto es como lo que comentábamos del COVID. Ese miedo está trayendo un montón de gente a Marbella. Gente que vive en los países frontera con Rusia, o con Ucrania, pues están viniendo a comprar casas, a venirse aquí precisamente por ese miedo. Es decir,
que Marbella se está aprovechando, entre comillas, de esa desgracia que está sucediendo. Bueno, vosotros, siempre se dice, el verano más tira mucho el turismo nacional. Un poco, ¿cómo habéis visto? ¿Ha habido turismo nacional por encima del internacional? ¿Se ha recuperado algo del internacional, aquellos que a lo mejor por temas de pandemia no podían venir? Sí. El internacional se ha recuperado totalmente. El nacional ha estado ahí, como siempre, en los meses de verano fantásticamente, pero el internacional recuperado totalmente. Sí. O sea, había tal deseo de volver. En concreto, por ejemplo, un mercado que siempre ha sido muy importante para Marbella, como es el mercado británico. Es que en el momento que les han liberado, es que se les veía que han venido con unas ganas enormes. Sí. Bueno, pues veremos, claro, y con todos estos, y viendo que si se anuncian que puede haber nubarrones en el horizonte, vosotros qué previsiones hacéis un poco, porque ahora ya lo próximo que tenéis es un poco las Navidades. Sí. Un poco cuál es. Mira, nosotros en mi empresa, ayer precisamente estábamos haciendo un poco una valoración, estábamos haciendo presupuestos para el año que viene y hablábamos entre nosotros qué esperábamos de 2023. Nosotros nos conformamos que 2023 sea parecido a 2019. ¿Por qué te digo esto? Porque es que 2022 yo creo que ha sido mejor que 2019. Entonces, volver a igualar lo de este año va a ser difícil, porque ha habido esa circunstancia de ese deseo de consumir de esos años de atrás. Pero yo creo que puede ser un 2019 que ya fue un año realmente bueno. Bueno, me imagino que el deseo es el de la estabilización. Claro. Que se estabilice y que no estemos aquí todo el rato mirando a 2019, porque estaríamos hablando en un continuo bajar, subir. Claro, un negocio de hostelería necesita estabilidad, porque como tú bien comentaste, ahora hay un factor añadido que no existía antes, que es la mano de obra. Es decir, la mano de obra en hostelería pues era algo que no era un problema. Ahora, desde hace, precisamente a raíz del COVID, se convierte en un problema. O sea, se convierte en un problema porque se convierte en un recurso muy escaso. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el COVID? En el COVID hay mucha gente que se reinventa. Gente que trabaja en hostelería, nunca se ha planteado otra cosa en su vida y de repente no puede trabajar en hostelería y descubre que puede ser un buen mecánico, que puede tal. Entonces, por ahí el mercado se ha vaciado de profesionales en la hostelería. También la salida de Reino Unido de la Unión Europea ha hecho daño. Ya no pueden venía mucho camarero joven de Reino Unido, ahora ya no pueden venir por el tema del Brexit. Y entonces, ¿ahora qué pide? Claro, el hostelero ahora necesita estabilidad, porque ahora ya acudir al mercado de trabajo, buscar un profesional, es difícil. El profesional, además, sabe que es escaso, se hace valorar, como es lógico. Entonces tú no puedes decir, venga, pues ahora tengo 2 camareros, el mes que viene 3, hace falta esa estabilidad. Bueno, y me creo más de una vez se ha comentado, y es quizás una opinión generalizada, un personal un personal, pero ya con una formación. Sí. No es el que entre y yo le voy a enseñar. ¿No? Claro. Ya quieres que venga con una formación, porque ya también el cliente lo demanda. Pide que le atiendan con cierta profesionalidad. Yo esto que comentas es algo que repito donde me llevan, siempre lo digo. Lanzo el reto a la iniciativa privada, porque la administración no puede hacer siempre todo. Que si hay un nicho de negocio interesante es la formación de profesionales de hostelería, porque la demanda es enorme. Además, si nosotros aspiramos a ser un destino de nivel, pues tú quieres que ese camarero no sea un camarero, como tú bien dices, no tiene que saber, tiene que tener algo de idiomas, tiene que saber de vinos, etcétera. Entonces, la formación de ese tipo de persona, que ahora mismo no existe, eso para mí es un nicho de negocio muy importante para hacer, porque además yo sé que se dice, no, es que en la hostelería las condiciones de trabajo son malísimas. Bueno, evidentemente serán malas en muchos sitios, pero en Marbella no. O sea, precisamente por
precisamente por la escasez. Estamos hablando de que 2 días de descanso, se pagan horas extras, el convenio de hostelería es un convenio potente. En Marbella los negocios de hostelería reparten muchísimas propinas, es decir, que trabajar como profesional de la hostelería no es un mal trabajo. Luego hay otra cosa, Luis, que muchas veces decir que eres camarero es como algo muy provisional, como algo en lo cual no puedes hacer un proyecto de vida. Exactamente, porque no se ha creado eso. Pero eso, fíjate, eso pasaba como hace muchos años decir que eras cocinero. El cocinero, pues era algo, cocinero en un restaurante. Sin embargo, ahora ya no eres cocinero, eres chef. Y ya tiene otra proyección profesional. Bueno, pues es lo que tiene que buscar el profesional de hostelería. Hay que dignificar esa profesión y, por supuesto, entender que se puede vivir perfectamente de ella, siendo un buen costelero, aprendiendo bien de vinos, pero eso es lo que falta. Bueno, pues ya lo saben. Por un lado, hace falta personal formado y porque hay oportunidades laborales y eso porque hay demanda y eso permite que muchos establecimientos pues sigan abiertos. Como ha sido el verano, esperemos que llegue hasta octubre por lo menos. Octubre sí, más o menos, vamos. Esperemos. Septiembre va muy bien. Ya está. Y ya veremos, después llega la Navidad. Pues Luis Quiroga, muchas gracias por estar un rato con nosotros y por charlar un poco de la situación del sector, que vemos que ha recuperado músculo. Sí, sin duda. Ha recuperado músculo y está con fuerza. Sin duda. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada, un placer. Igualmente. Nos vamos ahora ayer le había dicho que la Hermandad de la Columna estaba el 50 aniversario de su fundación, que habían hecho una salida, van a hacer una salida extraordinaria, pero hicieron un traslado. Y como son muchas cosas las que tienen, las vamos dosificando. Ahora les vamos a recordar el pregón de Antonio Espada, que ha sido hermano mayor de la cofradía, y me imagino que para él ha sido un momento muy especial el poder dar ese pregón del 50 aniversario de su cofradía. No resulta nada fácil que una empresa fundada por hombres y mujeres alcance 50 años de vida y que esta noche nos congrega en este recinto precisamente el primer medio siglo de una de esas creaciones. Mi más sincera enhorabuena y felicitaciones para cuantos han hecho posible una esplendorosa realidad como es la Hermandad del Barrio Alto. Enhorabuena también a la Iglesia local que ha sabido alentar y sustentar esta iniciativa, a la agrupación de cofradías en la que se integra y a la ciudad de Marbella, porque la aportación espiritual y cultural que representa enriquece el patrimonio más noble de la comunidad. Para valorar en sus justos términos la importancia de la Hermandad de la Columna y contextualizar sus orígenes y posterior devenir a lo largo de 5 décadas, la Junta de Gobierno decidió encomendar la tarea de pregonar el cincuentenario a 2 personas que forman parte de la historia de la cofradía desde los primeros momentos: María de la Luz González Hidalgo y Antonio Espada Durán. Esa persona es don Rodrigo Bocanegra Pérez. Y digo es, no era, es don Rodrigo Bocanegra Pérez. Don Rodrigo siempre sacaba tiempo para escuchar a la gente que venía a contarle sus problemas y les procuraba una solución si estaba en su mano. Tenía tiempo para participar de las alegrías de sus feligreses. Para todos tenía una palabra amable y hasta un trabajo para sus hijos o hijas si era necesario. Para estos jóvenes atrevidos también tuvo tiempo, que es lo que nos falta, tiempo para escuchar. Y los escuchó pedir un lugar donde crear un centro juvenil. Yo personalmente no dudo en que eso le chirriara a él un poco y dijera, esto es un club de fiesta. Pero estos chicos
antes de que le cerraran la puerta sin abrirla, le dijeron: un centro juvenil parroquial, evidentemente, y se va a llamar Ronro. Centro Juvenil Parroquial Ronro. Hablo con mi querido amigo Antonio Cerván, que siempre fue mi gran aliado, el cual acepta y se forma la nueva Junta. Hermano mayor, José Pérez Romo. Secretario tesorero, Antonio Cerván de la Haba. Vocales, Manolo Lara. Francisco Berreucal Madueño, Antonio Espada, Salvador Guerrero y algunos otros que no recuerdo. Como Salvador Cueva había dejado de sacar el trono como mayordomo, fichamos al Ronaldos de los mayordomos, el maestro, Salvador Guerrero Santana, un trabajador incansable. De 3 cosas nos hacen entrega: la imagen de un Cristo de la columna que costó 10.073 pesetas, 60 euros y algunos céntimos, un judío que costó la misma cantidad, y también, Marilú, el embalaje, 1.528 pesetas, y el ítem, porque antes no había IVA, el ítem 400 y pico. Un trono antiguo del Nazareno que estaba, como tú has dicho, en unas condiciones regulares, pero con una buena mano de purpurina casi todo se arreglaba. Como decía alguno por la noche, todos los gatos son pardos. Y lo más importante, 60.000 pesetas, de las que hoy son 360 euros, de deuda en tejidos Nuria por las túnicas. Deuda por la confección de las túnicas, que por cierto no cobró ni Paco Sánchez ni Carmen del Hoyo, los cuales habían confeccionado unas preciosas túnicas de raso blanco y verde, de los cuales se perdieron muchas porque era de un buen material, un buen tejido, y algunos se hacían camisas y se perdieron las. Con ese patrimonio que nos entregaron tuvimos que administrar. Nos reuníamos en el bar de Martos frente al arresto municipal. Entre nosotros teníamos otro patrimonio más importante, que era la ilusión y la fuerza de la juventud. Que vaya que alguno haya pillado un momento, escuchen las marchas de Semana Santa, que no, tranquilo, que no es simplemente, vaya que alguno dice, ya estamos otra vez con la Semana Santa. Digo, no, simplemente una salida, es por un acto extraordinario, como el que va a tener la columna por su 50 aniversario. Ya Semana Santa ya llegará, no se preocupen, que hay algunos que vamos, escuchan los tambores y ya están en la calle. Bueno, vamos a hablar de impuestos, del famoso impuesto de patrimonio, vamos a aclarar dudas. Vamos a hablar de esa medida, a quiénes van a beneficiar y si realmente el anuncio que ha hecho la Junta de Andalucía va a llegar o va a tener un trasfondo realmente más allá del anuncio mediático. Para hablar de esto tenemos al asesor fiscal Francisco Urbano. Muy buenas. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos ya aquí un poco en la tertulia, el debate y demás. Bueno, vamos a hablar primero del impuesto de patrimonio. Este impuesto... ¿quiénes pagaban el impuesto de patrimonio? Bueno, este impuesto en un principio grava patrimonios de más de 700.000 euros. O sea, patrimonio de más, dependiendo de las condiciones, porque hay algunos tipos de patrimonios, como puede ser acciones de sociedades donde uno tiene un control, o sea, sociedades, digamos, cuando hablo de sociedades no hablo de la sociedad que tiene una casa y realmente no es una actividad. Estamos hablando de sociedades que están operativas, o sea... que están operativas y que tienen empleo y tienen actividad y realmente una empresa en funcionamiento, ¿no? Pues esas están bonificadas, ¿no? Pero están gravando, digamos, patrimonios por importe, hay un mínimo exento de 700.000 euros y están pues gravando patrimonios ya de más de 700.000 euros, descontando pues a lo mejor un valor de la vivienda habitual, con unas ciertas cosas, pero bueno, fuera de las reglas del patrimonio, a partir de eso, pues a partir de los 700.000 euros de
de patrimonio que tengas, imagínate, tú tienes 1 millón de euros en el banco, tú, y tu vivienda habitual, pues la vivienda hasta 300.000 euros creo que era, no te contaba para eso, pero tu millón sí te cuenta. Entonces, 300.000 euros, porque los 700 está exento, ya tributarían a tu... Sí. En tu patrimonio. O sea, eso un poquito renta, digamos, teniendo en cuenta las reglas, de más de 700.000 euros ya empiezan a gravarse. Claro, entonces, porque una de las un poco de las opiniones que se daba, de que, por un lado, que era una medida la que anunciaba la Junta de Andalucía, que iba a ayudar a evitar fugas de capital, se dice por un lado, y por otro que era una medida que solo afectaba a un porcentaje muy mínimo de la población y que era más bien un anuncio de cara a la galería, ¿no? Un poco las opiniones de uno y otros quizás, ¿no? Pero tú me dabas un dato que un poco lo que se recaudó o lo que se recaudaba por este impuesto era en torno a 100 millones de euros. Está en torno a 100, han hablado 110 o algo así, en torno a 100 millones de euros al año es lo que se está recaudando en Andalucía por este impuesto. Estamos hablando de una cifra... Podemos decir, oye, 100 millones de euros, hombre, 100 millones para ti y para mí es mucho dinero, pero 100 millones de euros de recaudación no es nada. Te voy a dar otro dato que se me ha venido ahora a la cabeza. Cuando empezó el COVID, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales, que yo represento en Andalucía Oriental, y mi compañero Fran Adame, que representa en la otra parte de Andalucía, que es el catedrático de la Universidad de Sevilla de Tributario, nos reunimos con la consejería virtualmente y propusimos bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, o sea, a la hora de vender un inmueble. Antes tributábamos al 8, al 9, al 10, dependiendo de una escala, y propusimos bajarlo porque en la época del COVID se para la actividad y hombre, hay una gran carga impositiva, y al menos la había aquí en comparación con otras comunidades respecto a la compraventa de inmuebles. Ya la Junta de Andalucía tenía un dato, ya lo tenía, o sea que nosotros propusimos eso, pero ellos ya lo tenían estudiado, y bajar un punto el impuesto de transmisiones patrimoniales a la hora de comprar un inmueble le suponía una recaudación de 100 millones de euros. El mismo dato, pero si en cambio han bajado 3 puntos. Bueno, para vivienda de más de 700.000 euros, que iban al 10, hoy pagan el 7. ¿Qué se ha generado? Se ha generado mayor transmisión de inmuebles, que al final lo que ha hecho es aumentar la recaudación. Claro, es quizás el otro dato al cual queríamos ir. Por un lado, dejas de recaudar 100 millones, pero haces que esas personas con ese patrimonio no decidan irse a un sitio donde van a tener mejores condiciones y por lo tanto van a tributar otros impuestos aquí. Bueno, da la casualidad que en las últimas semanas la verdad es que me han llevado varios despachos abogados que asesoro, que no son tributaristas, para estudiar la fiscalidad de posibles clientes suyos que están invirtiendo aquí y algunos que me han llegado directamente al despacho. Y al final, el no residente, el que viene y se quiere establecer aquí, mucha gente se quiere quedar a vivir. O sea, esto es decir, oiga, si usted vive más de 6 meses, se convierte en residente fiscal y si usted se convierte en residente fiscal, tiene que pagar por todas las rentas mundiales que tenga, las que genere aquí y las de su país, digamos, o las de otros países si ha invertido, y tiene que presentar impuestos de patrimonio por todo el patrimonio que usted tenga, tanto aquí en España, la casa que usted va a comprar para vivir, la empresa que va a montar y lo que usted tiene fuera. Y eso, a la hora de hacer esos cálculos, la gente se lo pensaba. Porque al final decía, oye, hemos oído que en Italia tiene un régimen fiscal mejor, que en Portugal tiene un régimen fiscal muy bueno, y oye, a la hora de venirme, pues a lo mejor me voy al Algarve. De hecho, a varios empresarios de aquí, yo le he estudiado, le hemos comparado su renta y su patrimonio en España, y su renta y su patrimonio, si estuvieran en el Algarve, con un despacho de allí. Yo no conozco el régimen tributario de allí, pero lo hemos comprobado, y algunos se han domiciliado en Portugal. O sea que al final, cuando te afecta en el bolsillo, ¿y qué nos pasa con esto? Pues al final nos pasa que esta medida yo la considero buena, no vamos a entrar en un tema político, la considero buena en la hora y en la medida que va a facilitar que rentas altas y patrimonio importante se puedan establecer en Andalucía sin miedo a ese impuesto que en otros sitios no existe, en otros sitios, en otros países. No estoy hablando de otros sitios de España. En otros países no existe y puedan al final generar riqueza, generar empleo
que es de lo que vivimos. Francisco, la Unión Europea, ¿esta figura impositiva se aplica en otros países o somos un poco la excepción? No, sí hay países que la aplican y hay otros países que no la aplican. O sea, no tengo ahora mismo en la mente quiénes sí y quiénes no, pero es un impuesto que en teoría debería desaparecer. Ten en cuenta que el impuesto de patrimonio, antes he dicho rentas, pero no grava rentas, grava el patrimonio que tú tienes, o sea, los bienes, derechos que tú tienes, ¿no? Deducidas las cargas, ¿no? La casa que tú tienes, lo que tienes en el banco, o lo que tengas donde tengas que tener, las acciones, o el coche, lo que sea, todo, al final eso lo has generado de tu trabajo. Y si lo has generado de tu trabajo, has pagado por ello. Sí. Y ahora vuelves a pagar simplemente por tenerlo. O sea, yo creo que para una comunidad como la nuestra, sobre todo en esta zona donde nosotros estamos, es una cosa bastante buena para que se pueda establecer personas. El lunes estuve con unos clientes visitando los extranjeros y lo primero que me dijeron es: he recibido de la inmobiliaria que me vendió la casa una foto que decía: es un buen momento para comprar en España, se elimina el impuesto de patrimonio, no tendrá usted que pagar por comprar una villa o una casa importante simplemente por tenerla. Entonces, yo creo un poco, la idea que debe quedar es, sí, se deja de recaudar 100 millones, pero estamos invitando o estamos facilitando que personas con un importante patrimonio se afinquen aquí y se puedan recaudar impuestos por otras actividades que ellos sí van a hacer aquí. O simplemente... Digo, el dato, os saldremos de duda cuando se muestren los datos de recaudación de un año y de otro. Efectivamente, al final decir, oye, ¿cuántos residentes nuevos hemos ganado con esta medida y cuánto han aportado estos nuevos residentes? Por ejemplo, si al final viene una familia, se establece aquí, no va a pagar impuesto de patrimonio, pero sí va a pagar impuesto de la renta. Y la mitad del impuesto de la renta está cedido a la comunidad autónoma. Una parte estatal y la otra parte de la escala es autonómica. Entonces, reduzco 100 por aquí, pero ¿cuántos contribuyentes nuevos tengo? ¿Cuántos más se me han incorporado? ¿Y cuánto han aportado esos nuevos? ¿Se me hubieran incorporado o no si hubiera tenido esta norma? Es el equilibrio que ya, hombre, los economistas y un tema más, no solo de derecho tributario, es lo que hay que cuadrar. Bueno, creo que queda claro el tema del impuesto de patrimonio, pero en los anuncios de rebajas fiscales venía también con otras cositas, por ejemplo, que tienen que ver con ampliación, por ejemplo, de plazos de deuda. ¿Eso qué va a significar? Porque creo que las condiciones de ahora a las que se propone hay una diferencia muy grande. Sí, bueno, antes de entrar en eso, también por cerrar un poco los impuestos que se ha actualizado, se ha deflactado, y vamos a explicar qué es deflactar, la escala de gravamen del IRPF. Deflactar es, digamos, aplicarle el IPC. Oiga, si los salarios han subido por el IPC, muévame usted la escala de gravamen. Si empezamos a tributar por los primeros 12.000 euros, los primeros 12 no están... Oiga, súbamelo un poquito porque ha subido mi salario, pero ha subido por el IPC, que al final no es mayor ganancia mía, sino porque los precios han subido. Actualice usted también la tabla al IPC, porque si no la actualiza, está empezando a cobrar antes. Eso sí lo han hecho, lo han actualizado. Eso se debería hacer todos los años, actualizar la tabla de donde empieza y subir un poco ese primer escalón, subir un poquito ese primero. Oye, si antes eran 12.000, pues ahora tendrán que ser los 12.600. Pues si te sube el IPC para compensar la subida de los precios, tú no tienes más capacidad económica. Lo que no se puede es beneficiar a la agencia tributaria de ese mayor sueldo tuyo que va a compensar la subida de precios. No es que lo tengas tú en el bolsillo, ni ningún contribuyente. Sí, pero ahí le cuesta un poquito a la administración. Eso lo han hecho en un 4 y pico %, que es la subida media de los salarios, y también han subido los mínimos exentos familiares y personales, ¿no? Luego, los aplazamientos. La verdad es que me ha chocado, es una medida bastante buena en el sentido de que han ampliado el plazo para pagar deudas tributarias. O sea, todo lo que son impuestos cedidos a la comunidad autónoma,
ha ampliado el plazo, que la Ley General Tributaria estaba en 4 años, han pasado a 12. La verdad es que hemos dado muchos saltos, o sea, hemos ido a un periodo muy, muy grande, sorprendente que digan, oye, hasta 12 años. Cuando recientemente, a nivel estatal, se han reducido los plazos. O sea, siempre han sido 4 años, en la práctica, como máximo, la Agencia Tributaria Estatal nos daban 2, ahora se ha visto reducido, dependiendo de las circunstancias, entre 6 meses y 12 meses. Me parece estrangular mucho al pequeño empresario, al autónomo y demás, un plazo tan pequeño para unos pagos, devoluciones de impuestos, lo que sea. Y por el contrario, en Andalucía, desde hoy digo, señalo la carpeta que la tengo aquí porque es que me he impreso el Boja, ¿no? No me gusta leer directamente en el boletín. Se han ampliado a 12 años. Curioso, que las administraciones van en sentido contrario. Sí, la verdad es que la administración va en sentido contrario. Yo creo que facilitar el pago de los impuestos es una cosa bastante buena, no solo para el contribuyente, sino para la propia administración, porque nos encontramos casos de imposibilidad de pago. Realmente en los despachos encontramos casos de imposibilidad de pago y casos donde en un año el empresario no va a poder hacer frente a ese pago. O sea, ya del principio sabes que no lo van a hacer. Con lo cual, no se trata de estrangular a nadie. Yo creo que si hay una garantía en ese aplazamiento, hay unos tipos de intereses que se aplican. O sea, que el aplazar no es gratis. Esto no es decir, oye, págame en 5 años y dividimos. No, esto dividimos y le aplicamos el tipo de interés. O sea que si hay unas garantías que se aportan y son suficientes y demás, y hay seguridad, en este caso para el Estado, que es el que va a recaudar, y debemos de flexibilizar ese pago de impuestos que al final beneficia a todos. Damos ayuda a la empresa a devolver ese impuesto y al final el Estado lo tiene garantizado, y siempre que lo tenga garantizado y con un tipo de interés que se aplica. Un poco que con la que se coordinen, ¿no? Un poco parece de sentido común, vayamos en la misma línea. Pero claro, luego entramos aquí quizás antes lo hemos comentado nosotros, es que hay comunidades con singularidades fiscales. Hablamos, por ejemplo, de País Vasco o Navarra, que tienen un sistema financiero, fiscal diferente al que tienen el resto del país. Pues efectivamente, la verdad es que ellos tienen un régimen, los regímenes forales que tienen, tienen unas condiciones muy, muy beneficiosas. Yo antes he comentado que a lo mejor a nosotros nos pilla lejos, de aquí y lo vemos de otra forma, pero empresas de La Rioja, habría que preguntarle a La Rioja, Asturias, Cantabria, todos estos que estén por allí cerca, y me consta, porque además yo tengo compañeros delegados de AEDAF de todas las comunidades autónomas, y efectivamente a la hora de una fábrica importante, una factoría o una empresa decidir, yo creo que le va a dar igual cualquier sitio de esos, siempre y va a haber el mejor régimen fiscal que tenga. Canarias es cierto que tiene también un régimen fiscal muy, muy bueno, pero estamos hablando de las islas. O sea, nadie va a montar una fábrica en Canarias porque ya la distribución de esos productos es costosa, si la tienes que traer a la península o a algún lado. Ellos hacen muchos temas de mantenimiento de buques, bueno, sector turístico, y tienen muchas ayudas, pero por la singularidad que tiene. Pero dentro del territorio, pues las comunidades autónomas cerca del País Vasco y Navarra pues se van a ver afectadas por esos beneficios que tienen ellos. Bueno, Francisco, hemos hablado del impuesto de patrimonio, hemos hablado de esas novedades o esos cambios que hay para los pagos fraccionados de deuda y demás, pero ¿hay algún impuesto que crees que se ha quedado ahí un poco en el tintero, que no se toca o que habría que planteárselo? Bueno, esto es una pregunta complicada. Yo hace poco se ha sacado el libro de Blanco sobre la reforma fiscal, donde ha participado un amigo, que realmente le he dicho que no sé cómo se ha prestado a hacerlo, pero en plan broma. Lo único que me ha gustado de ese libro, vamos a decir, o parte, ya cuando me vea, espero que no me vea, pero bueno, cuando me vea ya sabe mi opinión, es que ellos han propuesto que la dieta de los políticos tenga el mismo régimen fiscal que cualquier empleado de cualquier empresa.
porque tienen unas bonificaciones y unas exenciones que no pagan por ellas. Ajá. Y el resto sí pagamos. Entonces, oiga, para empezar a hablar, vamos a tratarnos todo igual, ¿no? Contribuyentes de a pie y contribuyentes con sillón representando a los ciudadanos, que al final somos los contribuyentes, ¿no? Bueno, la verdad es que al final hablar de impuestos implica entrar con connotaciones políticas, que no se trata de eso. Nosotros somos un despacho profesional y nos dedicamos. Yo creo que el impuesto de sociedades ha sufrido una reducción de bonificaciones considerables. Habría que flexibilizar un poco el pago del mismo. Y luego el impuesto a la renta, tenemos un impuesto muy complicado. Cada cosa del impuesto de la renta, cada tipo de renta, dependiendo de su origen, tiene un tratamiento. Es como si hubiera subimpuestos distintos dentro del mismo impuesto y cada cosa tiene un tratamiento distinto. En este año se ha subido, por ejemplo, las ganancias patrimoniales. O sea, el que tiene un inmueble que no es su vivienda habitual y lo vende, pues si antes estaba, creo que del 19 al 23, ahora pasamos del 19 al 26. No han rascado 3 puntos. O sea, estamos teniendo una subida considerable de impuestos a los ciudadanos de a pie, no solo a las empresas, a los ciudadanos de a pie, que se justifica a lo mejor por una serie de servicios que indudablemente hay que darlos, pero yo siempre digo que igual hay que ir al control del gasto público, aunque políticamente esto no sea muy correcto, pero oiga, igual hay que ir al control del gasto público a los pequeños sitios si al final los presupuestos se gastan correctamente como se deben de gastar, porque muchas veces en época de crisis, cuando todas las empresas han visto reducido su ingreso, la única forma de mantener tu cuenta de resultados medianamente bien o positiva es ir a analizar los gastos, a ver si esos gastos son los que tienen que ser, o a lo mejor eliminar las 2 fuentes de agua, y oye, que la empresa de agua no se enfaden conmigo, las 2 fuentes de agua que tenemos en la oficina, o eliminar una serie de gastos pues que no sean necesarios, o comparar si esa fuente de agua pues está en precio respecto a otra empresa que la venda. O sea, que o intentar el gasto energético, el tema de aire acondicionado, pues ahora no, ponemos ventilador. Bueno, una medida interesante que ha aprobado ahora el gobierno estatal es reducir el tipo de IVA hasta final de año, si no me equivoco, va del 21 al 5% del consumo eléctrico. Es inaceptable que el coste del consumo eléctrico se haya disparado como se ha disparado. A ese consumo eléctrico, que está gravado con un 21%, también lleva el impuesto sobre la electricidad, además. O sea que no solo lleva el 21%. Si el coste de la electricidad se nos ha duplicado, el Estado está recaudando el doble de los impuestos que estaba recaudando antes de duplicarse. Oiga, no haga negocio con los ciudadanos, porque al final quien más se ve afectado en este caso son las rentas inferiores, las rentas menores. Entonces vamos a mitigar este impacto de alguna forma para que los hogares, digamos, con rentas más básicas, pues no tengan esa presión fiscal adicional que va ligada con la subida del precio. Entonces, esta me imagino pregunta que se hace, yo creo que la inmensa mayoría, un poco a lo mejor por el desconocimiento, pero es necesario ya, habría que replantearse una reforma fiscal de calado, un poco, esto ya implicaría un acuerdo de Estado, pero sí habría que revisar los tributos, cómo se están administrando, cómo se están pagando, qué tramos hay que dar a autonomías, qué tramos deben ir al Estado. Bueno, la verdad es que nos estamos metiendo en un tema pantanoso 100%, ¿no? Eso ya se ha planteado. O sea, el actual gobierno, y yo me imagino que la oposición también lo tienen planteado, la idea de cada uno va para un lado distinto, no vamos a analizar si unas son mejores o peores, van para sitios distintos. El actual gobierno se lo ha planteado, de hecho ha cogido un grupo de expertos y le ha pedido el libro blanco de la reforma fiscal, que ya está ahí en el mercado, no en las librerías, pero ya se ha hecho público. De hecho, en marzo de este año yo asistí
en Córdoba, una jornada que organizamos con la Universidad de Sevilla y con la de Córdoba, y estaba ya la presentación del libro blanco de la reforma fiscal. O sea, eso es una realidad. Ahora, hay tantos factores, tantos que intervienen y tantos como comunidades autónomas, claro, es muy complicado poner de acuerdo a gobierno, oposición, comunidades autónomas. Es una cosa ese sentido, muy compleja. Que en esa mesa, sí porque hay un componente político, pero está claro que los profesionales tienen que estar ahí, en esa mesa, porque tienen que dar también porque son los que trabajan a diario con esa situación de impuestos, de cómo se aplican. Sí, bueno. Parece que no interesa mucho. Bueno, nosotros que a lo mejor no interesamos mucho, ¿no? No vengo aquí a hablar de AEDAF, pero bueno, en AEDAF ahora mismo hemos puesto un recurso que hemos ganado en el Tribunal Contencioso Administrativo Central, pidiendo un tema simple de transparencia. Oiga, dígame usted, Administración, cuál es el sueldo variable de los inspectores de Hacienda. Los inspectores de Hacienda tienen un sueldo fijo y uno variable por actas que levantan. Pero hágalo público, que el resto de los ciudadanos lo sepamos. Denos transparencia, ¿no? O sea, a lo mejor somos un poco molestos. Porque si el modelo 720 que se aprobó de la Declaración de Bienes Exteriores, pues se ha recurrido, no hemos ido a Europa a patalearlo y lo han tumbado, pues a lo mejor esto no le gusta a ningún gobierno, da igual color. Denos usted transparencia de cómo le paga a los funcionarios públicos por esas actas que le levantan a las empresas y a los contribuyentes, que luego el 40 y tantos % largo la anulan los tribunales ordinarios. O sea, todavía no lo han puesto sobre la mesa, aunque la resolución está ahí. Entonces, en estos foros normalmente no llaman a los profesionales que estamos, y no sería yo el indicado para ir. Hay un compañero con muchos conocimientos mayores que los míos en eso, pero no suelen llamar a los que estamos en primera línea. Participan pues gente de Hacienda, del Banco de España, catedráticos, con todo mi respeto, necesarios 100% para ello, pero también debería estar aquel sector que está en continuo contacto con los contribuyentes, con las empresas, y que aportaría un poco de la realidad de la sociedad. A la que se tienen que enfrentar. Francisco Urbano, asesor fiscal, gracias por estar aquí con nosotros para hablar de eso, de algo tan farragoso. A veces da como dolor de cabeza hablar de impuestos, hay que ver qué tal, pero es un poco para ver un poco la realidad. Oye, que sí, que es un impuesto, el de patrimonio, que se recaudan unos 100 millones, pero lo veremos sobre los datos cuando se haga la siguiente valoración de si ha habido más ciudadanos que han fijado su residencia en Andalucía, si el rendimiento económico se nota o no, si esta medida es acertada o no. Yo personalmente creo que es una medida acertada, desde mi punto de vista, sobre todo por lo que está viviendo uno al día a día con la práctica profesional. Al final, cuando le tienes que analizar a un cliente el impuesto que va a pagar simplemente por residir aquí, pues al final se la averigua para no residir aquí y está menos de 6 meses, cuando realmente nuestra tierra invita a vivir todo el año. Eso es. Bueno, Francisco Urbano, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros que nos vamos a la publicidad, espero que no se hayan desmayado con los impuestos y demás, pero que les haya quedado claro un poco para que tengan ya conocimiento y puedan hablar con conocimiento de causa sobre ese impuesto de patrimonio. Muchas gracias, como digo, tanto a Francisco Urbano, pero a ustedes les invito a que sigan aquí como en casa, porque nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutitos.